Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en un tema de una complejidad que la verdad me parece fascinante: las patologías renales. Hola, ¿qué tal? Tenemos como base un documento muy completo que aborda la fisiopatología y sobre todo el tratamiento nutricional de la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Efectivamente. Y creo que la misión de hoy es desmontar un mito. ¿A qué te refieres? Pues que la mayoría de la gente piensa en los riñones como simples filtros de agua, ¿sabes? Como una depuradora y ya está. Sí, es la idea general. Pero la realidad es que son uno de los órganos más complejos y multifacéticos que tenemos. Hoy vamos a explorar qué pasa cuando esa maravilla de la ingeniería biológica empieza a fallar. Y sobre todo, cómo algo tan cotidiano como la comida se convierte en una herramienta terapéutica. Exacto, en una medicina de alta precisión. ¿Entendido? Entonces, la misión es doble. Por un lado, entender la emergencia, el código rojo de la insuficiencia aguda. Y por otro, la estrategia a largo plazo para una enfermedad que te acompaña de por vida. Pues empecemos por la pieza central de todo esto, el riñón. Porque, como dices, es mucho más que un filtro. El texto que manejamos destaca 3 áreas de funciones clave. Mm, La primera es la que todos conocemos, la excreción. Eliminar desechos como la urea, la creatinina. esa es la función de limpieza, sí, la más obvia. Pero las otras dos son las que realmente revelan su poder. ¿Cuáles son? Están las funciones metabólicas. Regulan el equilibrio del agua, de las sales, del pH de la sangre. Controlan el metabolismo de los huesos, de la glucosa, de los lípidos. O sea, que son como los directores de orquesta del cuerpo. Son, vamos, literalmente los directores de orquesta del medio interno de nuestro cuerpo. Si el medio interno se desequilibra, todo el organismo se resiente. Y la tercera área que mencionan las fuentes, esta me ha dejado de piedra. Las funciones hormonales. Ajá. Producen renina para regular la presión arterial, vale, eso me suena. Pero también producen eritropoyetina para crear glóbulos rojos. Exacto. Nunca habría conectado los riñones con la sangre de esa manera. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues es una de sus funciones menos conocidas, pero vitales. Producen esa hormona, la eritropoyetina, que es como el capataz de la médula ósea. El capataz. Sí, viaja por la sangre y le da la orden de fabricar más glóbulos rojos. Por eso en la insuficiencia renal crónica, cuando los riñones fallan, No la producen. no producen suficiente. Y la anemia es un problema casi universal. Es una de las causas del cansancio extremo que sienten los pacientes. ¡Qué barbaridad! O sea, que un problema renal puede dejarte sin fuerzas no solo por las toxinas, sino porque te falta el combustible para llevar oxígeno. Justo eso. Ahora entiendo por qué el documento insiste tanto en diferenciar los dos grandes tipos de fallo. Cuando todo este sistema tan complejo se viene abajo, puede hacerlo de dos maneras muy distintas. Así es. Por un lado, tenemos el colapso súbito, la insuficiencia renal aguda o IRA. Un golpe brusco. Es un golpe brusco, un evento que ocurre en horas o días y que, si se pilla a tiempo y se trata la causa, a menudo es reversible. Y por otro lado, Por otro lado está la insuficiencia renal crónica, la IRC. Y esto es completamente diferente. Es un deterioro lento, silencioso, progresivo e importante, irreversible. La forma en que el documento la clasifica. Sí, según el origen del problema. Usa unas analogías muy claras. La más común, que afecta al 70% de los casos, la llama prerrenal. Es un problema de suministro. Exactamente. El riñón está sano, el motor funciona, pero no le llega suficiente sangre para trabajar. ¿Y por qué pasa eso? Pues las causas más típicas son una hemorragia grave, una deshidratación extrema o un fallo cardíaco severo. Si consigues restaurar el flujo de sangre a tiempo, el riñón se recupera sin secuelas. Luego estaría la renal intrínseca. Aquí el problema sí está en el motor. Hay un daño directo en el propio tejido del riñón. Eso es. Esto ya suena más grave. Y lo es. Puede ser por ciertos medicamentos que son tóxicos para el riñón, por infecciones muy graves que atacan directamente el órgano. O porque esa falta de riego de la que hablabas se prolonga. Justo. Se prolonga demasiado en el tiempo y el tejido literalmente muere. y la tercera causa es la postrenal, que el texto describe como un problema de fontanería. Esto parece más fácil de entender. Sí, la analogía es perfecta. El riñón produce la orina correctamente, pero hay una obstrucción que impide que salga. ¿Un tapón? Un tapón, un cálculo renal muy grande que atasca el uréter, un tumor en la próstata, algo que tapona las tuberías de salida. La orina se acumula, la presión aumenta y acaba dañando el riñón.
Lo que me parece increíble de todo esto, y el documento lo detalla muy bien, es el viaje que hace el paciente de insuficiencia aguda. No es un estado fijo, no. Para nada. Pasa por fases que son casi opuestas entre sí. Una montaña rusa. Totalmente. Es una montaña rusa metabólica. Al principio, lo más habitual es la fase oligúrica. Óligo significa poco. Orina poco. Apenas orina, menos de 400 mililitros al día, cuando lo normal es 1,5 litros o 2. El resultado es que los líquidos y las toxinas, sobre todo el potasio, se acumulan a niveles peligrosos. Y ahí la nutrición tiene que ser muy estricta. Férrea. El objetivo es restringir al máximo los líquidos, el sodio y el potasio. Espera un segundo, porque aquí viene la paradoja que me ha volado la cabeza. Después de esa fase, si el riñón se recupera, entra en la fase poligúrica. Poli, de mucho. Y el problema se invierte por completo. Es una paradoja tremenda. Tremenda, sí. El riñón se despierta, pero está como aturdido. Empieza a filtrar, pero sin ningún control. No es capaz de concentrar la orina. ¿Y qué pasa entonces? Se convierte en una especie de manguera abierta que puede llegar a producir hasta 5 litros de orina al día. ¿5 litros? Sí. El peligro ya no es la sobrecarga, sino todo lo contrario. Una deshidratación masiva y una pérdida brutal de electrolitos. Con lo que el tratamiento nutricional da un giro de 180 grados. Radicalmente. Ahora hay que reponer líquidos y sales de forma agresiva. El trabajo de los médicos y nutricionistas debe ser una locura, una vigilancia constante para no pasarse ni quedarse corto. Es un equilibrio muy delicado, sí. Y para que los profesionales sepan exactamente cómo de grave es la situación, el documento menciona una especie de escala de huracanes para el riñón, la escala Rifle. Es una analogía perfecta. Rifle es un acrónimo en inglés que permite clasificar el daño en 5 categorías. Desde un riesgo hasta... Desde una alerta de riesgo hasta una catástrofe de pérdida total de la función. Se basa en 2 parámetros muy sencillos: la creatinina en sangre y cuánta orina produce el paciente. Para hablar todos el mismo idioma. Exacto, para que todo el equipo médico hable el mismo idioma y tome decisiones rápidas. Entendido. La crisis aguda es un evento dramático y rápido, pero me da la sensación de que el otro escenario, el del deterioro crónico, la IRC, es una batalla completamente diferente. Totalmente. No es un incendio, sino una erosión lenta y silenciosa. Exacto. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de meses o años y es silenciosa porque los riñones tienen una capacidad de reserva enorme. ¿Enorme hasta qué punto? Fíjate, puedes perder hasta el 50% de su función sin notar prácticamente nada. Es muchísimo. Por eso es tan peligrosa. Y las causas más comunes, como señala el texto, son 2 epidemias de nuestro tiempo: la diabetes y la hipertensión arterial mal controladas durante años. Y cuando los síntomas por fin aparecen, ¿qué ocurre? El documento habla del síndrome urémico, que suena bastante mal. Y lo es. A medida que la función renal cae por debajo de cierto umbral, las toxinas que deberían eliminarse por la orina se acumulan en la sangre. Esa basura metabólica. Exacto. Y esa basura envenena poco a poco todo el sistema. Provoca náuseas, vómitos, un sabor metálico en la boca, pérdida total del apetito. Y esto es solo el principio. El principio de un círculo vicioso, dicen las fuentes. Uno terrible, sí. Introducen un concepto que me parece clave: el desgaste proteico energético. A ver si lo he entendido. A ver. Por un lado, la persona se siente fatal y no come. Y por otro, el propio cuerpo, intoxicado y en un estado de inflamación constante, empieza a devorarse a sí mismo. Exacto. Empieza a destruir su propia masa muscular para conseguir energía. Has dado en el clavo. Es una espiral destructiva. El paciente come menos, pero su cuerpo gasta más. Pierde peso, pero no de grasa, sino de músculo, que es su reserva funcional. Entra en un estado de malnutrición severa que debilita todo, empeora su calidad de vida y aumenta el riesgo de mortalidad. Y combatir ese desgaste es uno de los mayores retos. Sin duda. Y para combatirlo hay que entender por qué el riñón sigue empeorando. El texto explica un mecanismo que, de nuevo, es paradójico: la hiperfiltración. La hiperfiltración. Las nefronas, que son las unidades de trabajo del riñón, van muriendo, y las que quedan sanas, para compensar, se ponen a trabajar el doble o el triple. Es un mecanismo de supervivencia a corto plazo. Las nefronas supervivientes se hipertrofian, se hacen más grandes y trabajan a un ritmo frenético. El problema es que ese sobreesfuerzo, esa hipertensión constante dentro de la nefrona,
A la larga, la agota y la destruye. Es como llevar el motor de un coche siempre en la línea roja de las revoluciones, Al principio corre mucho. pero al final lo quemas. Entonces, la propia solución del cuerpo es parte del problema a largo plazo. Y si no he entendido mal, el gran objetivo del tratamiento con la dieta es, precisamente, Bajarle las revoluciones a ese motor. reducir la carga de trabajo de las nefronas que quedan para que duren el mayor tiempo posible. Ese es el corazón de la terapia nutricional conservadora. No podemos curar las nefronas dañadas, pero sí podemos proteger a las que quedan sanas, aliviando su carga de trabajo. Y eso se consigue con un control muy preciso de varios nutrientes. Exacto. El documento se centra en 3 minerales y en las proteínas. Hablemos de los minerales. El primero es opio, el sodio, para controlar la tensión arterial y la retención de líquidos. ¿Correcto? Pero el segundo, el potasio, parece ser un asunto de vida o muerte. Lo es, literalmente. Un nivel de potasio demasiado alto en sangre, lo que llamamos hiperpotasemia, puede interferir con el impulso eléctrico del corazón. Y provocar arritmias. Arritmias graves o incluso una parada cardíaca súbita. Por eso se restringe sobre todo en fases avanzadas, cuando el paciente orina menos de 1 litro al día. Porque la orina es la vía de escape del potasio. Exacto. Si la salida está medio cerrada, no puede seguir metiendo potasio en el cuerpo. Y el tercer mineral bajo vigilancia es el fósforo. Aquí el peligro es más a largo plazo, pero igual de destructivo, ¿no? Sí, el fósforo es el gran enemigo de los huesos en la enfermedad renal. Cuando se acumula, altera todo el metabolismo del calcio y las hormonas que lo regulan. ¿Y qué provoca? A la larga provoca una enfermedad ósea muy grave, con huesos frágiles y calcificaciones en las arterias que aumentan el riesgo cardiovascular. Y por eso hay que empezar a restringirlo pronto. Sí, por eso el texto subraya que su restricción debe empezar en el estadio 3, incluso antes de que los niveles en sangre se disparen. Y para controlar todo esto no basta con elegir bien los alimentos. Me ha fascinado la parte práctica que ofrece el documento, con técnicas casi de laboratorio de cocina. Por ejemplo, el truco para quitarle el potasio a las verduras. La técnica del remojo y la doble cocción es fundamental. ¿Y cómo funciona? El potasio es muy soluble en agua. Si cortas una patata en trozos pequeños, la dejas en remojo unas horas y luego la hierves tirando el agua de cocción, Puedes eliminar una parte importante. puedes eliminar hasta un 50% de su contenido en potasio. Es un esfuerzo extra, pero permite que los pacientes puedan consumir alimentos que de otra forma estarían prohibidos. El texto también alerta sobre el fósforo oculto. Sí, el que está presente como aditivo en alimentos procesados, carnes procesadas, quesos, bebidas gaseosas. Es un gran enemigo. Esa es una verdadera trampa para el paciente. Totalmente. O sea que puedes estar siguiendo tu dieta al pie de la letra, evitando los lácteos o las legumbres, y la bomba de relojería está oculta en una loncha de pavo. Exacto. Ese fósforo añadido en forma de aditivos lo verás en las etiquetas como E338, E339. Es inorgánico y nuestro cuerpo lo absorbe casi al 100%. Mucho más que el natural. Muchísimo más que el fósforo orgánico de los alimentos naturales. Por eso, enseñar al paciente a leer etiquetas y a desconfiar de los ultraprocesados es una parte crucial del tratamiento. Vale, minerales controlados, pero el gran pilar, el verdadero acto de equilibrio parece ser el manejo de las proteínas. Sin duda. Aquí hay un dilema enorme. Las necesitas para no perder músculo, pero su digestión genera la urea, que es el principal tóxico que el riñón no puede eliminar. Es el gran desafío. El objetivo es dar la cantidad exacta de proteína para mantener el estado nutricional, pero ni 1 gramo más, para no sobrecargar al riñón. Es una prescripción matemática. Muy precisa. En los estadios 3 y 4, la recomendación que da la fuente es muy estricta, entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína por cada kilo de peso del paciente al día. Ni más ni menos. Bajar de ahí es arriesgarse a la desnutrición. Pasarse es acelerar la enfermedad. Y no solo es la cantidad, sino la calidad. El documento insiste en que la mayoría de esa poca proteína tiene que ser de alto valor biológico. Exacto. Esto significa que debe aportar todos los aminoácidos esenciales, los que nuestro cuerpo no puede fabricar. O sea, proteína animal. Son las proteínas de origen animal: huevo, carne, pescado, lácteos. La idea es, ya que vamos a dar poca proteína, que sea de la mejor calidad posible para que el cuerpo la aproveche al máximo. Para construir y reparar, no para quemar. Justo. Aquí el texto presenta una comparativa que me parece crucial entre la proteína animal y la vegetal. Sí, es una decisión estratégica. La animal es completa, de alto valor biológico.
pero genera más residuos ácidos y fuerza más la hiperfiltración. Es más dura para el riñón. En cambio, la proteína vegetal, la de las legumbres, por ejemplo, es más amable con el riñón, genera menos hiperfiltración. Pero tiene dos problemas. Tiene dos problemas. A menudo le falta algún aminoácido esencial y, sobre todo, vienen en alimentos que suelen ser muy ricos en potasio y fósforo. Justo lo que queremos evitar. Exacto. Así que la elección no es fácil, exige una personalización total, un traje a medida para cada paciente. Vale, después de todo este viaje, desde el funcionamiento básico del riñón hasta el detalle de cómo cocinar una patata, ¿con qué nos quedamos? Pues si tuviéramos que destilar una idea principal, ¿Sí? la idea es que la nutrición en la enfermedad renal no es un consejo, no es un complemento, es una terapia farmacológica con alimentos. Es una terapia. Es una terapia, sí. Es un ajuste de precisión milimétrica de proteínas, líquidos y minerales para proteger la función que queda, frenar la enfermedad y retrasar la diálisis. O sea que cada bocado cuenta. No es una dieta genérica, es una prescripción médica que se come. Totalmente. El mensaje que extraigo de todo esto es el delicadísimo equilibrio que se necesita en cada decisión. Exactamente. Cada elección, desde la cantidad de pollo hasta si se le ha dado un doble hervor a la judía verde, tiene un impacto directo, medible y casi inmediato en la analítica del paciente. ¿Toda la estrategia busca quitarle peso de encima a un órgano que ya está desbordado? Eso es, darle un respiro para que pueda seguir funcionando el mayor tiempo posible. Es una lucha constante por mantener ese equilibrio. Es una perspectiva fascinante. Y como siempre, para terminar, nos gusta dejar un pensamiento que vaya un poco más allá de lo que hemos leído. Todo el enfoque del tratamiento que hemos visto se centra en la restricción. Quitar sodio, quitar potasio, quitar fósforo. Todo para minimizar el daño. Así es. Y eso nos lleva a una pregunta que mira hacia el futuro. A ver, Más allá de limitar lo que es perjudicial, ¿podría la ciencia de la nutrición llegar a identificar compuestos o alimentos que no solo protejan, sino que apoyen activamente la función de las nefronas que aún quedan sanas? interesante. Es decir, ¿podría existir en el futuro algo así como una nutrición regenerativa o de soporte activo para el riñón? ¿Una que vaya más allá de la simple restricción? Una pregunta abierta. Una pregunta abierta que sin duda marcará la investigación en los próximos años.